Muchas gracias, señoría. Es el turno del Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem. Es verdad, señora. Claro, como antes no quiso su señoría, pues eso, no es que no quise, es que era la compañera. La sonoridad esa. Gracias, Pilar. Gracias, presidenta. No, yo no iba a intervenir, la verdad, pero es que, bueno, Vox tiene la virtud de siempre hacerme saltar. Y lo digo porque el comentario que iba a hacer sobre la proposición es que nadie con sentido común podría votar en contra de esta proposición. Pues sí, pues se puede votar en contra. Eso no quiere decir que se tenga sentido común. Me parece a mí me parece que entrar a debatir si la discapacidad interseccionada con el género, es decir, las mujeres con discapacidad, tienen las mismas oportunidades que los hombres con discapacidad, es que vaya ya a rizar el rizo. Es obvio, es evidente y es patente. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Gracias, señoría. Ahora sí, es el turno del grupo. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Vox como grupo enmendante de esta proposición no de ley. Así que tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, aquí asistimos a una nueva proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, en la cual observamos pues cómo se suman de manera indiscutible al consenso progre en torno a todo lo que tiene que ver con las brechas de género, ¿no? Mujer y discapacidad, ellos presuponen que es una doble vulnerabilidad. No obstante, esto es contrario absolutamente al sentido común. ¿Por qué es contrario al sentido común? Porque la vulnerabilidad, por sentido común, viene determinada en las personas por la discapacidad. Puede venir determinada también por otros factores como pueda ser la edad. ¿Los niños con discapacidad son vulnerables? Sí. ¿Por qué son más vulnerables las niñas con discapacidad que los niños con discapacidad? Pues es que no son más vulnerables las niñas con discapacidad y ambos pueden ser objeto de las mismas violencias. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Hay prevalencias diferentes. Lo que observamos en esta PNL claramente es una de las siguientes cosas. Si existen diferencias en las estadísticas en cuanto a los hombres y las mujeres y qué prevalencias tienen en función de la discapacidad, se observa de la siguiente manera, muy sencillo. Siempre se utiliza, fundamentalmente por la Fundación CERMI Mujeres, que un porcentaje mayor de la población con discapacidad son mujeres. Pero nunca hacen referencia, por ejemplo, a la discapacidad intelectual. Según Plena Inclusión, el 57%, más del 57% de la población con discapacidad intelectual son varones. Y, como es sabido por todos ustedes, la discapacidad intelectual tiene una mayor vulnerabilidad que la discapacidad en general. Por lo tanto, ¿quién debe ser objeto de protección mayor? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los niños? ¿Las personas mayores? Es puro sentido común lo que hay que aplicar y dejarse de brechas de género y de entrar en círculos progres en los cuales no encontramos ninguna salida. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Otro de los argumentos por los cuales observamos que esta especial vulnerabilidad no tiene por qué estar directamente relacionada con el hecho de ser mujer, pues, por ejemplo, una de las constataciones que existe en el mundo de la discapacidad es que la mayor parte de las discapacidades vienen determinadas por la existencia previa de una enfermedad. Como todo el mundo sabe, y porque es un hecho científico más que nada, el hecho biológico de ser hombre o mujer también condiciona en función de la prevalencia de sufrir una u otra enfermedad y por lo tanto también influirán en el hecho de tener una u otra discapacidad. Es decir, que siempre van a existir las diferencias entre hombres y mujeres en el mundo de la discapacidad y esto es pura biología. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Saliendo de aquí y entrando de nuevo en el sentido común, vamos a ver cómo podemos ayudar a las personas con discapacidad en general, porque insisto que el hecho de que sean vulnerables no viene determinado por su sexo, sino que viene determinado por el hecho de que sufran una discapacidad. Una de las mayores formas para poder ayudar a las personas con discapacidad
es asumiendo el hecho de que las comunidades autónomas entorpecen en las políticas sociales a las personas con discapacidad. No puede ser que mueran 80 personas al día sin recibir ayudas a la dependencia. No puede ser que haya unas burocracias diferentes en función de qué comunidad autónoma hablemos. No puede ser que haya unas ayudas u otras a las personas con discapacidad en función de qué comunidad autónoma hablemos. Ya termino, señora presidenta. Es decir, que si hay una vulnerabilidad especial en el mundo de la discapacidad es precisamente la que han generado ustedes con el código postal. Muchísimas gracias. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Creemos que es una cosa que estamos dejando de hacer durante esta legislatura y quizá deberíamos tener que abrir camino respecto a los estereotipos de belleza y a cómo nos están oprimiendo, pues esta es mi opinión. Segundo elemento, a ver, hay cosas que se pueden decir, pero hay cosas que no hace falta que porque se digan se crean. Es decir, no. El feminismo es de izquierdas. A ver si nos entendemos. Nunca ha sido de derechas y nunca lo va a ser. Y si ustedes quieren decirlo 1000 veces, díganlo, pero es que no es verdad. Y por tanto, están convirtiendo el feminismo como todo lo que tocan en una cosa mainstream y de consumo vinculado al capitalismo, que es una moda. No, señoras, el feminismo es un pensamiento ideológico muy profundo y que además tiene que ver también con consideraciones económicas de cómo se construye la sociedad, con condiciones ecológicas de cómo depredamos el planeta y con condiciones vitales de cómo vivimos la vida y de qué es la vida, qué es el cuidado, cómo debe hacerse, cómo se sociabiliza en una sociedad. Y por tanto, bueno, yo no voy a aceptar que se diga tan contenta por parte de la derecha que son feministas. ¿Se lo quieren creer? Créanselo, pero que sepan que a lo mejor es que son de izquierdas y son feministas. O una cosa o la otra. Muchas gracias, señora Vallugera. Para terminar el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. ¿Quién interviene? Señora Toscano. Sí, gracias. Señorías, a estas alturas de la legislatura ya llueve sobre mojado en lo que se refiere a memoria histórica y a feminismo, dos temas que aunan en esta proposición. Sus pretensiones de instaurar una verdad oficial, que es un oxímoron, verdad oficial, son demenciales y confío en que nuestra propia memoria y la propia historia recordarán con justicia esta infausta legislatura. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Si quieren que hablemos de memoria histórica, de mujeres, de igualdad, pues podemos hablar de 1877, cuando diputados conservadores presentaron una enmienda para introducir el voto femenino, pero la izquierda se opuso. Después, en 1908, el conde de Casavalencia, conservador, también presentó en el Senado un proyecto igual y la izquierda se volvió a oponer. Seguimos hablando de memoria histórica. El diputado Manuel de Burgos, conservador, también propuso el sufragio femenino en 1919, pero otra vez se opusieron. Primo de Rivera estableció el voto de las mujeres en el Estatuto Municipal de 1924 y el voto político de las solteras mayores de edad. Memoria histórica, por cierto, este fue un decreto ley por iniciativa de Gil Robles y Calvo Sotelo, asesinado por la izquierda. Más memoria histórica es la dictadura. En tiempos de Primo de Rivera se empeñó en la inclusión de las mujeres en la vida política, cultural y laboral y fue el que impulsó la primera candidatura de una mujer, Concha Espina, a la Academia de la Lengua. Memoria histórica es recordar que Victoria Kent se opuso al voto femenino. Memoria histórica es decir la verdad sobre Clara Campoamor, que nunca quiso ser tratada de una forma especial ni quiso discriminación positiva, que condenó las matanzas de la izquierda y que condenó que se llamara fascistas a los disidentes. Fue una visionaria por lo que está pasando ahora. Memoria histórica de mujeres es recordar a las 283 monjas asesinadas por la izquierda durante la Guerra Civil, muchas de ellas violadas y torturadas. Memoria histórica es recordar a la beata Apolonia Lizárraga, que fue torturada, monja torturada, colgada y descuartizada y sus restos arrojados a los cerdos. Eso es memoria histórica también, pero me temo que ustedes no van a hablar de ellas en su proyecto de memoria histórica. Ustedes utilizarán a unas mujeres e ignorarán a otras, porque para ustedes, las que no piensan como ustedes, no son mujeres. Enseguida termino. Si quieren de verdad visibilizar a todas las mujeres, recuerden a todas, a las que tenían ideas diferentes, a las que
fueron muy importantes en determinados ámbitos. Algunas llegaron a tal nivel de heroísmo que llegaron al martirio. Porque dejar a este Gobierno la tarea de promover, visibilizar y educar en feminismo con perspectiva de memoria histórica es decir, vamos a dilapidar millones de euros de los españoles en chiringuitos, en charlas, estudios del Ministerio de Igualdad, contando verdades a medias y, en la mayor parte de los casos, mentiras. Apoyar esta iniciativa es apoyar el adoctrinamiento, la mentira y el sectarismo. Votaremos en contra. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Perdón, muchísimas gracias. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Vox. Disculpe, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, señorías, cuando se reguló para evitar la prevalencia histórica del apellido paterno frente al materno, fue para ustedes, según reza su PNL, un notorio avance en la igualdad de género, porque por fin dejábamos atrás lo que para ustedes significaba el sometimiento de las mujeres a un régimen patriarcal y desigualitario. Sin embargo, la solución que se dio entonces ya no les parece suficiente, porque en el fragor de esta irracional lucha suya por la igualdad de género, que ha desvirtuado absolutamente la justa e histórica lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, cada vez se meten ustedes en más jardines de los que es muy difícil salir. Y es que ahora el orden de los apellidos de un recién nacido ya no es solo una cuestión de heteropatriarcado, porque ahora también puede ser una mujer la que tenga que acudir a registrar a un recién nacido, y por eso, y por si acaso, ustedes ya no hablan de padres y madres, sino de progenitores gestantes y de progenitores no gestantes. Tales son los líos en los que ustedes nos meten por culpa de la ideología de género. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. La cuestión es que ahora les parece insuficiente el plazo de 3 días para comunicar el orden de los apellidos del recién nacido, porque según ustedes no se tiene en cuenta la situación de convalecencia de la madre y vuelven a convertir en un problema lo que las familias ya habían solucionado perfectamente sin necesidad de que ustedes se metieran también en esto, por no hablar del empeño por victimizarnos una vez más y de dar por sentado que somos personas incapaces por el hecho de haber dado a luz, presuponiendo que nuestra incapacidad puede durar como mínimo 6 meses. Señorías, precisamente por estar convalecientes inmediatamente después del parto, eran los maridos los que tradicionalmente acudían al registro a ponerle nombre a sus hijos, pero ustedes han convertido lo que era la ayuda de un hombre a su mujer, lo que siempre ha sido una tradición bonita, la del padre orgulloso que acude al registro. Yo he respetado sus intervenciones, de verdad, son ustedes muy maleducados. Muy mal educados. Yo no le he faltado respeto a usted ni le he interrumpido en ningún momento. Perdón. Y no me deja usted intervenir. No me deja usted intervenir. No me entiendo. Le rogaría silencio, por favor. Gracias. Silencio, por favor. Yo no he estado esta mañana en el Pleno interviniendo, estoy interviniendo ahora y ruego un poquito de respeto. Yo se lo he tenido a ustedes y se lo tengo siempre y usted lo sabe. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Ustedes, repito, han convertido lo que era la ayuda de un hombre a su mujer, lo que siempre ha sido una tradición bonita, la del padre orgulloso, que acude al registro a dejar constancia de que su hijo ya está en el mundo, en un problema. Ustedes lo han convertido en un problema, en un motivo de conflicto y de enfrentamiento. Y es que ustedes lo ven todo mal, lo ven todo sucio, lo ven todo triste. Yo no sé cuántos casos puede haber en los que padres de un recién nacido no hayan decidido antes de que nazca cómo se va a llamar su hijo y el orden en el que va a llevar sus apellidos. No sé cuántos casos puede haber de padres que durante 9 meses de un embarazo no hayan pensado cómo se va a llamar su hijo y cómo va a llevar los apellidos. Pero en cualquier caso, eso es cosa suya, no de ustedes. Yo no sé de verdad por qué se empeñan siempre en buscar la desavenencia en lugar de la avenencia. Y lo que es peor, ¿por qué es necesario dejar a un menor en el limbo de la inseguridad jurídica durante 6 meses? Es que no es necesario, señorías. Es que esta PNL no plantea ninguna necesidad real. No tiene ninguna trascendencia. No es esto lo que necesitan las madres, ni tampoco lo que necesitan los hijos cuyos padres deciden por ellos lo mejor para sus intereses. Hijos que cuando sean adultos tendrán la oportunidad de decidir por sí mismos, como muy bien recoge ya la ley y como ya se lleva haciendo durante muchísimos años. Muchas gracias. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox.
Sí, gracias. El tema que aquí nos atañe no es otra cosa más que un nuevo intento del PSOE de generar confrontación entre los españoles. Podríamos hablar de la capacidad inagotable que tienen de inventar términos absurdos, como es exilio, pero centrándonos en la iniciativa, esta iniciativa se refiere al exilio al que algunas personas se someten por causa de su orientación sexual. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Este grupo parlamentario ha defendido en incontables ocasiones la igualdad de todos ante la ley. Así lo garantiza nuestra Constitución y toda realidad que no respete esta igualdad de todos ha de ser, por supuesto, penalizada como corresponda. Hablar, sin embargo, de sexilio, en los términos que hacen ustedes, es juzgar una misma situación con doble rasero. Les importan las huidas del mundo rural cuando son por causas que ustedes hacen suyas, pero no les importa en absoluto cuando el motivo es la falta de empleo, de oportunidades o de recursos. La dramática despoblación que sufren muchas regiones de España, que condena a muchos jóvenes y familias a abandonar su tierra, es algo que le da igual a este Gobierno. El Partido Socialista ha demostrado a lo largo de toda la legislatura que los problemas reales de los españoles no le importan y que su único objetivo es perseguir y acusar a la oposición para justificar su afán sectario y de adoctrinamiento ideológico. Las políticas de género puestas en marcha por el peor Gobierno de la historia de la democracia están suponiendo el mayor descalabro a la igualdad real y efectiva entre españoles, porque ponen a unas personas por encima de otras. ¿No somos todos iguales ante la ley? Están utilizando el dolor y el sufrimiento de unas minorías para obligarlas a pensar exactamente como ustedes quieren. Prueba de todo ello es esta iniciativa que hoy estamos debatiendo. Este tipo de iniciativas de corte totalitario, así como las leyes aprobadas durante esta legislatura en este ámbito, solo buscan cosificar a una parte de la población para usarla como arma arrojadiza. Son ustedes quienes les discriminan y quienes les tratan como meros objetos, a través de los cuales quieren sembrar confrontación y odio. No les importa si sufren o no. Lo que hacen es lanzar este tipo de mensajes sin fundamento para poder seguir obteniendo rédito electoral y construir sobre ellos nuevos chiringuitos ideológicos. Debemos recordarles, señorías, que los únicos que vierten discursos de odio contra todo aquel que disienta del pensamiento único son ustedes. A través de este tipo de iniciativas lo que hacen es encasillar y discriminar, aunque sea de una forma falsamente positiva, a un sector de la población. Si de verdad quisieran mejorar la vida de todos los españoles, no solo de aquellos que ustedes consideran más merecedores de tal fin, fomentarían desde las instituciones la igualdad real y el respeto a la dignidad de todas las personas, no en la imposición de ideas. La Constitución deja claro que somos iguales en derechos y obligaciones y así lo sentimos y hemos defendido desde Vox desde el inicio de la legislatura. Proponer medidas en función del sexo o de la orientación sexual es la peor forma de sexismo y de discriminación. Gracias. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Muchas gracias. Ponemos el turno al Grupo Parlamentario Vox. Interviene señora de Mer. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, este es un debate importantísimo y es un debate imprescindible. Algo muy raro en esta comisión, ¿no? La trata de personas es intolerable, la explotación sexual es intolerable y la mercantilización de la mujer en cualquier ámbito es intolerable. Y no se puede, sin embargo, hablar de trata de personas, hablar de trata de mujeres, sin hablar de inmigración. Si nos acogemos a las cifras, si intentamos abordar este tema sin ceguera, sin prejuicios, observamos cómo las personas que ejercen prostitución en España superan el 90%. Perdón, que las personas que ejercen prostitución en España, más de un 90% son extranjeras. ¿Qué quiere decir? Que hay un fenómeno absolutamente relacionado que debemos abordar si queremos y si verdaderamente nos importa tanto la trata de personas. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. El globalismo económico trae esclavos laborales, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, trae esclavos laborales para beneficios económicos de grandes poderes económicos y financieros y de la misma manera trae esclavas sexuales.
Decía ahora mismo Esquerra Republicana de Cataluña que uno de los obstáculos a la esclavitud laboral es la ley de extranjería. Bueno, sin la ley de extranjería me temo que la esclavitud laboral se multiplicaría hasta índices absolutamente insospechados. Es imprescindible un control de fronteras para poder abordar verdaderamente un problema tan grave como este. Hay una tesis incontestable, y es que el presupuesto necesario para el incremento de la trata y la actuación de las mafias es el siguiente: las fronteras abiertas. No podemos aceptar, además, el punto 3 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos porque pensamos que sería perjudicial y que no abordaría una de las circunstancias reales en torno a la trata de personas. No podemos ofrecer alternativas migratorias. Tenemos que reconocer verdaderamente que uno de los grandes problemas en torno a la trata que la incrementan y que benefician a las mafias es esta permeabilidad de las fronteras. Perseguir a las mafias es un lugar común. Yo creo que nadie en esta sala estaría en contra de perseguir a las mafias. Esto lo comparte todo el mundo, pero es imposible perseguir a las mafias, hacerlo de verdad, sin proteger las fronteras. No hay mayor lotería para un mafioso que las fronteras abiertas. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Espero de verdad sentido común. Espero que en un tema tan serio, tan importante, que causa tanto sufrimiento y tanto dolor, ustedes sean capaces de reconocer la realidad para poder mejorar la vida de la gente, que es para lo único que estamos aquí. Muchísimas gracias. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Presentada por el Grupo Parlamentario Vox, que no tiene ninguna enmienda, que tendrá turno de fijación de posición y que para su defensa tiene la palabra la señora Toscano. Sí, gracias. La alienación parental es el proceso en el que un progenitor manipula a sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, el alienado. El efecto que se logra es que los menores se alienan, pierden su identidad, en tanto que son cuestionadas sus propias relaciones paternofiliales. La alienación parental produce en los menores una serie de manifestaciones concretas y palpables, algunas de ellas psíquicas o emocionales, trastornos de conducta, ansiedad, miedo y otras físicas, trastornos del sueño o de la alimentación. Si bien es cierto que el síndrome de alienación parental ha sido durante años un concepto controvertido, también lo es que en la actualidad cuenta con un respaldo doctrinal y jurisprudencial considerable y en constante crecimiento. En el campo de la doctrina científica médica, el SAP fue incluido por la Organización Mundial de la Salud en la 11ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE 11, bajo la denominación QE 520. Además, la Real Academia Nacional de Medicina, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha incorporado a su diccionario el síndrome de alienación parental como forma de maltrato infantil en su vertiente psíquica o emocional. Por cuanto respecta al ámbito jurisprudencial, numerosas resoluciones judiciales reconocen ya de forma implícita o explícita la existencia de la alienación parental. Incluso en algunos casos constatan su concurrencia en los asuntos enjuiciados. El ordenamiento jurídico español no cuenta con una regulación específica de la alienación parental. Tal ausencia normativa comporta una grave consecuencia. La alienación de los menores entraña un riesgo objetivo si no se detecta y corrige a tiempo, que es la degeneración efectiva e irreversible de los vínculos paternofiliales. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. El hecho de que la alienación parental no esté regulada ni penalizada redunda en claro perjuicio del interés superior del menor, principio rector de los procesos de derecho de familia. Si la alienación parental es de tal entidad y concurre además la suficiente carga probatoria que pueda constituir un delito de maltrato psíquico del artículo 153 del Código Penal, el progenitor alienado podrá instar el oportuno proceso penal para su enjuiciamiento. Fuera de este caso, los progenitores alienados carecen de mecanismos específicos. Están desprotegidos para resolver la difícil situación a la que se ven expuestos tanto ellos como sus hijos.
En otras palabras, la alienación parental no tiene per se consecuencias jurídicas en un proceso civil de custodia y ello resulta inaceptable teniendo en cuenta la gravedad de las secuelas que provoca. Y ahora viene lo más grave. La referida ausencia de regulación legal es deliberada. Prueba de ello es la medida 129 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene la siguiente directriz: evitar que el denominado síndrome de alienación parental pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales, etc. También la Ley de Infancia prohíbe hablar de la alienación parental. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Ustedes solo quieren hablar de violencia vicaria. Solo quieren hablar de la violencia o manipulación que ejercen los hombres. Por dos razones. Porque, por un lado, quieren vender a la sociedad la idea de que la mujer es un ser de luz, incapaz de obrar mal y de mentir. Y la otra intención es que muchas mujeres utilizan la alienación parental para después denunciar falsamente al hombre. Por todo esto, en Vox queremos incorporar la alienación parental a la normativa reguladora de los procesos judiciales, donde se ventilan cuestiones alusivas a la patria potestad, guarda y custodia de menores, con el fin de proteger a los niños que están siendo víctimas de alienación, permitiendo que se adopten las medidas y regímenes que más les preserven de la misma y penalizando al mismo tiempo a los progenitores que la ocasionan. Dedicar los medios humanos y económicos necesarios para la investigación de la alienación parental desde una perspectiva multidisciplinar, a saber, médica y psicológica y jurídica. Por favor, dejen de negar la realidad. No pueden seguir negando que la mujer también es capaz de mentir y de manipular a sus hijos. La violencia no tiene sexo, la mentira no tiene sexo y la alienación parental tampoco. Su negativa les hace responsables del sufrimiento de muchos padres inocentes y, sobre todo, dejará desprotegidos a muchos niños. Si tanto les importa a todos la igualdad, si tanto les importan los niños y su sufrimiento, demuéstrenlo hoy, déjense de perjuicios ideológicos y admitan la verdad, que la alienación parental existe y se penalice. Gracias. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos al octavo y último punto del orden del día, que es el debate de una solicitud de una propuesta de creación de una subcomisión para tratar la situación de la prostitución en el Estado español que presenta el Grupo Parlamentario Vasco. ¿Sabe su señoría? La cadena de transmisión de sus requerimientos hasta esta Cámara, que es el Congreso. No hacer eso, perdonen, pero es hasta antidemocrático. Y por tanto me sabe muy mal que esté planando sobre esta sala la posibilidad de que no se apruebe esta subcomisión, porque sería un déficit de atención, un déficit de democracia, un déficit de la capacidad parlamentaria, que bueno, ustedes ya saben que no tengo una gran opinión sobre esta Cámara, pero vaya, tampoco se empeñen en hacerla todavía inferior. Así que, por favor, repiénsenselo e intenten aprobar esta subcomisión. Gracias. Muchas gracias, señoría. Los milagros continúan. Ha hecho usted el lehendakari al señor Aguirrechea. No está mal la tarde. Es ahora el turno del Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia En Común. Bueno, pues muy corto y muy fácil. Señora, estamos a favor de la creación de la subcomisión. Muy bien. Pasamos el turno al Grupo Parlamentario de Vox. Interviene la señora Toscano. Tiene la palabra. Sí. Nosotros creemos que ahora que está en tramitación la proposición de ley orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, creemos que ese es el contexto donde cada grupo puede fijar su postura y donde el sitio ideal para que se debata sobre esta cuestión. Nos oponemos a la subcomisión básicamente por dos razones. Una, porque consideramos que las labores de la subcomisión son asumibles perfectamente por la Comisión de Igualdad. Creemos que no es necesaria una subcomisión para este tema. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Y en segundo lugar, porque
no hay duda de que la prostitución es una cuestión preocupante. En primer lugar, porque hay muchas mujeres que son traídas a España a la fuerza y son obligadas a ejercer la prostitución. Y por otro lado están las mujeres que quieren salir y las personas que quieren salir de ese mundo, pero se ven sin futuro laboral. Pero consideramos que esta subcomisión no tiene sentido si no se aborda la cuestión esencial de las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución, de las víctimas de trata, como es las mafias de la prostitución y la inmigración ilegal. Creemos que mientras no se ataque de forma realista ese tema, no tiene sentido debates y subcomisiones de prostitución. Gracias. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Vox. Señoría, tiene la... Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. El Grupo Republicano insta al Gobierno a que se reparen unas presuntas injusticias padecidas por personas trans que, como médico y como diputado, merecen todo mi respeto. Vamos a votar en contra porque tiene los siguientes defectos: anacronismo, imprecisión, ucronía, desmesura e imprudencia. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Primero, anacrónica, ya que pretende juzgar con criterios actuales las situaciones del pasado. Segunda, imprecisa, ya que no establece claramente el momento al que tenemos que retrotraer para definir el Estado español, a la Hispania visigótica, a 1492, a la Segunda República, cuya vaporosa ley de vagos y maleantes le fue aplicada por el franquismo a la conocida y exitosa transexual Manolita Chen, el señor Saborido. Por cierto, que esta persona ganó millones en el franquismo con Juanito Navarro, Lola Flores y... En fin, fue exitosa en su tiempo. ¿Y hasta qué momento quieren pedirles ustedes responsabilidades al Estado español? ¿Van a pedir responsabilidades a Felipe González y a sus ministros? Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Tercero, ucrónica, ya que ustedes quieren hacer creer que el concepto de transexualidad estaba vigente desde el Génesis. En realidad, ahora mismo existe una discusión tremenda entre los que defienden la autodeterminación de sexo, por ejemplo, he visto Ciudadanos, y los que defienden, como en Inglaterra, la necesidad de un diagnóstico médico. Por lo tanto, no se puede hablar de menoscabo de derechos, señorías, para referirse a una situación mal definida en el presente y que antes ni estaba definida ni estaba asociada a un derecho configurado. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Cuarto, imprecisa, ya que tal como está redactado el petitum, pareciera que el Estado debería hacerse responsable también de las pretendidas injusticias cometidas por ciudadanos particulares. Quinto, desmesura y esta limitación, señoras y señores diputados, no somos fiscales, ni abogados, ni jueces. Si hubiera personas que se consideran víctimas del Estado de particulares por su orientación sexual, la vía judicial está perfectamente expedita para ellas y lo saben ustedes muy bien. De todo ello, se sigue que esta proposición nos parece jurídicamente e históricamente inaceptable. Sería de un optimismo patológico pedir a un partido como Esquerra Republicana Catalunya, en el pasado lleno de camisas verdes fascistas, que sus líderes se acogieron al régimen musulmaniano y que ahora son pseudocomunistas, pero eso sí, no les podemos pedir rigor, porque la única constancia que ha tenido este partido a lo largo de su historia es la delincuencia política, y siguen en ella. Termino. La ley trans será una de las primeras leyes que derogaremos cuando lleguemos al gobierno. Se lo aseguramos. Pero tengan cuidado en apresurarse a pedir responsabilidades al Estado español. Ya les advirtió un diputado de la izquierda pija que las leyes se pueden volver contra ustedes cuando llegue el momento. Se pueden encontrar ustedes, los legistas también, con múltiples demandas, no solo por la suelta de violadores que ha ocasionado la ley Montero Sánchez, sino por todos los daños que, aprobando la ley trans, van a infligir ustedes a niños y adolescentes confusos, hormonándoles y mutilándoles. Ya está pasando en Inglaterra
y les auguro que si siguen ustedes por el camino pasarán en España. Muchas gracias. Pero bueno, ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, porque por el resto no se entiende. Muchas gracias. Ustedes son tan terraplanistas que lo único que espero es el día que caigan por el borde del mapa, por el borde.